Hola pueblo de Dios, Dios los bendiga en el amor de nuestro Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, en el nombre de nuestro Padre Jesucristo y nuestro amado Padre Espíritu Santo. En esta hermosa hora les traemos una palabra de parte del Espíritu Santo a través del ministerio Evangelio del Reino de Dios, deseando en nuestro corazón que esta palabra sea de restauración, de edificación en sus corazones, y que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo sea tocando su vida, sus corazones. Amigo, amiga, tú que me estás escuchando en esta bonita hora, quizás estás en el trabajo, quizás vas en un autobús, quizás, amigo, amiga, tú que me escuchas, a lo mejor vas manejando tu carro, un tráiler, un torto, un transporte, quizás vas en el metro y estás escuchando esta bonita predicación, esta bonita enseñanza de parte del Espíritu Santo a través del ministerio Evangelio del Reino de Dios. Quizás estás en tu casa, estás en el trabajo y hoy Dios te está hablando a ti, amigo, amiga, hermano, hermana. El Señor Jesucristo te ama. Jesucristo te ama y quiere cambiar tu vida, tu corazón. Y en esta bonita hora te quiero llevar al mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de esta hora es una pregunta, el tema. ¿Quién es vuestro Padre? ¿Quién es vuestro Padre? Dice la pregunta. ¿Jesucristo o Satanás, el diablo? La Biblia dice que hay dos caminos. El camino ancho y el camino angosto. El camino angosto es el camino de nuestro Padre Jesucristo, que muy pocos son los que caminamos por ese camino. Pero el camino ancho, lamentablemente, es un camino donde muchas personas, amigo, amiga, tú que me estás escuchando en esta hermosa hora, muchas personas están caminando hoy por el camino ancho, que es un camino de perdición, de pecado, de maldad, donde el ser humano está cometiendo todo tipo de pecado y todo tipo de maldad. Y te quiero llevar la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 34. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amigo, amiga, hermano, hermana, hoy tú que me estás escuchando a través de esta bonita predicación, a través de esta bonita enseñanza, la pregunta que hoy el Señor Jesucristo te hace a ti y me hace a mí: ¿quién es vuestro Padre? ¿Vuestro Padre es Jesucristo o vuestro Padre es Satanás, el diablo? Entonces, primeramente vamos a ver el ser humano que no tiene a Cristo en su corazón. Vamos a ver a quién pertenece. Muchas veces decimos: yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios. Sí, lo decimos, pero nuestras obras, nuestros hechos, conforme a la palabra de Dios, conforme a la Biblia, demuestran a quién realmente estamos sirviendo, si a nuestro Padre Jesucristo o a Satanás o el diablo, como más lo conocemos. Y lo quiero llevar a la Biblia, lo que acabamos de leer en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 34. Si tienes una Biblia, tú puedes ir a tu Biblia y abrir San Juan, capítulo 8, versículo 34, y dice: Jesús le respondió, aquí habla nuestro Padre Jesucristo, el Salvador y Rey de Reyes: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí nuestro Padre Jesucristo está hablando y está diciendo acerca de la humanidad, que el que hace pecado en esta tierra y en esta actualidad es esclavo del pecado.
La palabra esclavo en la Biblia nos enseña que estás vendido a alguien. Cuando la Biblia nos enseña que el primer ser que pecó en el reino de los cielos fue Satanás, el diablo. Él es el padre de la mentira y es el padre de pecado. Él es el padre del pecado. Y todo el hombre o la mujer que practica pecado, llámese cualquier tipo de pecado, ya sea adulterio, fornicación, mentira, enojo, celo, pleitos, contienda, ira, envidia, orgías, todo tipo de pecados que hoy vemos en la tierra y que vemos cometer el ser humano, como el hombre y la mujer, los violadores, los que violan, los secuestradores, los narcos, todos cometen pecado. Y la Biblia dice que es el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el padre del pecado es Satanás. Entonces, por eso es necesario saber quién verdaderamente es vuestro Padre. Y te quiero llevar a una cita que está en el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Capítulo 3, Primera de Juan, versículo 8. Acompáñame con tu Biblia, amigo, amiga, hermano, hermana. Si tienes una Biblia, ábrela y busca en el Evangelio de Primera de Juan, capítulo 8, y preste mucha atención. Quiero decirte, amiga, amigo, hermano, hermana, espectadores de todo el mundo, tú que me estás escuchando en esta linda hora, quizás es de día, quizás es de tarde, quizás es de noche o de madrugada, pero hoy Dios está hablando a tu corazón. Hoy el Espíritu Santo de Dios está hablando a tu corazón y te dice estas palabras porque Él te ama. Mira, en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Se dan cuenta, amigo, amiga, hermano, hermana? Aquí nuestro Padre Jesucristo, nuestro Padre Espíritu Santo, en el libro de Primera de Juan nos habla: el que practica el pecado es del diablo. Amiga, para eso vino nuestro Padre Jesucristo, para morir por ti y por mí, y para pagar esa deuda que ni tú ni yo podemos y podíamos pagar, porque nosotros pecamos. Adán y Eva pecó en el huerto del Edén, y cuando entró el pecado, entró la muerte y entró la condenación para el ser humano. Pero el quien orilló a pecar al hombre y a la mujer es Satanás, el diablo. Y hoy, en esta actualidad, es el mismo que se encarga de engañarte a ti, amigo, amiga, hermano, hermana, tú que me escuchas, y que se encarga de engañarnos a nosotros para hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Jesucristo es santo. Jesucristo, el Hijo de Dios, es santo, y Él vino a esta tierra por medio del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. La Virgen María era una mujer santa, una mujer temerosa delante de Dios, y por eso Dios la escogió a ella y a su esposo José, padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero María engendró en su vientre a nuestro Padre Jesucristo por medio del Espíritu Santo. A nuestro Padre Jesucristo no fue engendrado como tú y como yo, que nos engendró papá y mamá, y que ellos por sus pecados nos alcanzan a nosotros, y cuando nacemos, lamentablemente,
nos concibieron en pecado vuestros padres porque hacen lo malo delante de los ojos de Dios. Mentiras, borracheras, malas palabras. Entonces, nosotros por nuestra propia cuenta no podíamos salvarnos, no podíamos pagar la deuda. Para eso vino el Hijo de Dios. Por eso el Espíritu Santo fue engendrado en el vientre de la Virgen María. Y la promesa de que el Mesías, de que el Hijo de Dios habría de venir, se cumplió. El Padre Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios del pueblo de Israel, los profetas hablaron que iba a venir un Salvador a salvar y a llevar el pecado de su pueblo Israel y de las naciones de la tierra. Para eso vino Jesucristo. Él vino, predicó y habló, pero también Él entregó su vida y con su sangre pagó esa deuda. Quien trajo el pecado al hombre y a la mujer fue Satanás. Satanás le robó a Adán y a Eva esa herencia que Dios nos había dado. Y la Biblia dice en el libro de Romanos que por un hombre entró el pecado y la muerte y la condenación, pero también por un hombre entró la vida, la justificación para todos los hombres, y que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo para que nosotros podamos ser salvos, y es a través y es por medio de nuestro Padre Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él murió, pero también Él resucitó de entre los muertos al tercer día con poder y gloria. Por eso Él te ama y Él quiere que tú seas hijo de Él, de Jesucristo. Y Él no quiere que tú seas hijo de Satanás, porque si tú practicas el pecado, Satanás es el dueño de todas aquellas personas que practican el pecado. Quizás lo has hecho por ignorancia, porque no conoces la palabra de Dios, la Biblia. Pero para eso Dios hoy está usando nuestra vida, para hablarte y decirte que Jesucristo te ama y Él te quiere dar una oportunidad y Él quiere salvar tu alma, perdonar tu vida y perdonar tus pecados. Pero te quiero llevar a esta enseñanza bonita que hoy Dios nos ha revelado. Quiero que escuches con atención, abras tu corazón, abras tus oídos y escuches a la palabra de Dios. No es mi palabra la que hoy estoy compartiendo y hablando, es la palabra de nuestro Padre Jesucristo y del Espíritu Santo y de nuestro Padre Jehová, Dios de los ejércitos. Mira, dice la palabra: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahí nos está diciendo la Biblia y nuestro Señor Jesucristo que el padre del pecado es el diablo. Y el que practica el pecado, entonces quiere decir la Biblia que su padre es el diablo, porque está practicando el pecado. Pero dice más adelante, ahí mismo, en el 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué quiere decir esto? Ok, tú no tienes a Jesucristo en tu corazón. Tú vives en el mundo, en esa tierra, de tu trabajo a tu casa, con tu familia. Quizás dices malas palabras, grosería, maldices a tus hijos, te peleas en el trabajo, pecas en secreto, escondida, ofendes a Dios. Entonces quiere decir que en tu interior, en tu vida, hay pecado. Y el padre del pecado es el diablo. Entonces, pero la Biblia también nos dice aquí en 1 de Juan, capítulo 8, más adelante, en el mismo versículo 8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es Jesucristo, es Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, llevó tus pecados, llevó tus enfermedades, Él cargó todas tus maldiciones, Él las cargó en su cuerpo
y la condenación Él la llevó. Él pagó la deuda por ti y por mí. Por eso Él te ama y Él quiere salvarte. Y la Biblia dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, en tu vida, como tu Señor y Salvador, todos tus pecados, todas tus ofensas, tus faltas, tus errores que has cometido desde que tuviste uso de razón hasta este día, y tú vienes a Jesucristo y le dices y lo reconoces como tu Señor y Salvador y le dices, Padre Jesucristo, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Creo en la Biblia, creo en la palabra de Dios, en tu palabra. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas, perdona mis maldades. Cometí adulterio, cometí fornicación, cometí mentira, cometí actos inmorales de sexualidad y cualquier tipo de pecado. Entonces, cuando tú le dices a Dios que te perdone por todos tus pecados, cualquier pecado que hayas cometido, como se llame esa falta ante Dios, Él deshace las obras del diablo que están en tu interior y en tu corazón. O sea, para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para destruirlas y para perdonarte de todo y perdonar todos tus pecados y salvar tu alma, darte oportunidad. Él te da esperanza, Él te da fe, Él te da vida eterna y salvación. Para eso vino el Hijo de Dios, para que el ser humano, el hombre y la mujer, a través de nuestro Padre Jesucristo, seamos reconciliados con el Padre que está en los cielos, nuestro Creador, nuestro Rey y Salvador, Jesucristo. Para eso vino el Hijo de Dios, para reconciliarnos y perdonarnos de todos nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre y para sellarnos y llenarnos con su Espíritu Santo, que es la presencia de Dios, que es la que nos ayuda a seguir aquí en esta tierra adelante y venciendo, ¿verdad? Para eso vino el Hijo de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, te voy a llevar al libro de Apocalipsis. Acompáñame al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 y 3. Dios quiere librarte de la condenación, quiere librarte del castigo eterno, que es el infierno y que es el lago de fuego. Esos dos lugares fueron creados para Satanás, para la serpiente antigua, para el diablo, para el falso profeta, para la muerte y el Hades. Para ellos fueron creados, y para todos los demonios que antes eran ángeles y estaban en el cielo porque fueron creados por Dios y eran ángeles, pero por causa del diablo que dejó entrar en su corazón el pecado y quiso ser más que Dios, Dios lo desechó. Pero lamentablemente Él engañó la tercera parte de los ángeles en el cielo. Y lamentablemente esos ángeles también fueron lanzados con Él a las profundidades de la tierra. Y por eso Él hoy se encarga, el diablo hoy se encarga, y los demonios que son ángeles caídos, antes eran ángeles de Dios, pero hoy son demonios, son ángeles ya condenados por medio de nuestro Padre Jesucristo. El diablo engañó a la tercera parte de los ángeles en el cielo y por eso Dios los desterró y los desechó del cielo y los mandó a la profundidad de la tierra. Por eso hoy el diablo está engañando también a la humanidad, porque sabe él
que tu amigo, que tu amiga, hermano, hermana, en Cristo Jesús que me escucha, Él sabe que tú eres valioso y tú vales, porque tu Creador, Jehová Dios de los ejércitos, tu Padre, mi Padre, nuestro Padre Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, nuestro Padre Espíritu Santo, la presencia de Dios con la cual fuimos sellados para el día de la redención. Por eso Él engañó a Adán y a Eva, porque Él sabía que era lo más hermoso y lo más precioso que Dios había formado al hombre y a la mujer, porque Él sabe que somos la creación de Dios y somos creación de Dios. Pero cuando tu amigo, amiga, hermano, hermana, que me estás escuchando en esta hermosa hora, y nosotros le recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Rey, pasamos a ser hijos de Dios. Y te quiero leer el libro de Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 3. Quiero que veas cuál va a ser el final del diablo, de Satanás, de la serpiente antigua, del dragón, de la muerte, del Hades, de todos los demonios. De todos los demonios. Quiero que tú veas cuál va a ser su final. Quizás tú eres adorador de la muerte, quizás eres satanista, sacerdote satánico, quizás eres brujo, hechicero. Te quiero decir una cosa también, para ti es este mensaje. El diablo te está engañando y te está mintiendo porque él es mentiroso. En él no hay verdad. La verdad está en nuestro Padre Jesucristo, el Rey de Reyes. En Él está la verdad. ¿Y cuál es la verdad? De que si tú te mueres en esa condición de pecado, tú también vas a ir a ese lugar a donde va a ir Satanás y sus demonios, al infierno y al lago de fuego. Y te voy a llevar y te lo voy a comprobar con la Biblia. Por eso, para eso vino el Hijo de Dios, para salvar tu alma, tu vida, para perdonar tus pecados y para deshacer las obras del diablo que hay en tu vida. Para eso vino Jesucristo, a salvarnos, a rescatarnos de esa condenación que es el infierno y el lago de fuego. Y te quiero llevar con la Biblia, te lo voy a mostrar con la Biblia, con la palabra de nuestro Padre Jesucristo y Espíritu Santo y Padre Jehová Dios de los ejércitos. Mira, dice Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 1. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Mira, aquí la Biblia nos dice que el ángel del Señor con una cadena ató al dragón, a la serpiente antigua, al diablo y a Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. El abismo es la profundidad de la tierra, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. ¿Te das cuenta que Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón y estos demonios que hoy operan en el mundo espiritual, tus ojos no lo ven? Porque hay dos mundos espirituales: el reino de Dios, el reino de los cielos, que es nuestro Padre Jehová Dios, nuestro Padre Jesucristo, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, los ángeles, los 24 ancianos y todo lo que hay en el reino de Dios. Ese es el reino espiritual celestial, el reino de Dios, de que es luz, que es santidad, que es la luz de Dios, que es pureza, que es cosa edificativa, cosa buena. Pero también está un reino que es el reino de las tinieblas. Claro, déjame te aclaro y te aviso: Satanás, la muerte y todos esos demonios ya fueron derrotados por segunda vez.
La primera vez fue cuando el arcángel Miguel, por mandato de nuestro Padre Jehová Dios de los ejércitos, le dio autoridad al arcángel Miguel y a los ángeles para pelear con Satanás, y con la tercera parte de los ángeles que Satanás, el diablo, engañó. Y pelearon en el cielo. Esa fue la primera batalla que hubo en el cielo antes de la creación del hombre y de la mujer y de la tierra, antes de que la tierra fuera formada y ordenada. Y entonces hubo esa gran batalla en el cielo. Y Satanás fue derribado, y dice que cayó a la profundidad del abismo y de la tierra y fue encadenado juntamente con todos esos ángeles, esos demonios que hoy son demonios, oscuridad, tiniebla, maldad, y son horrendos porque en ellos ahorita no hay santidad, porque ya no está la gloria de Dios en ellos. Cuando ellos no habían pecado, la gloria de Dios estaba en ellos, como hoy está en nosotros, los hijos de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, que hemos recibido a Jesucristo, a nuestro Padre, al Espíritu Santo, la gloria de Dios está en nosotros. Y la oscuridad y el pecado y las tinieblas que había en nosotros antes de aceptar a Cristo, Jesucristo las deshizo, las quitó. Con su poder, con su amor, su gracia las quitó. Porque Dios tiene poder y su poder no tiene límite. Dios no tiene barrera. Para Dios no hay barrera. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Claro que no. Para Dios todo es posible. Entonces mira, esa fue la primera batalla que hubo en el cielo y que el diablo por primera vez fue derrotado. Déjame te comparto la segunda derrota de Satanás, la muerte y los demonios. Cuando el Hijo de Dios apareció en esta tierra y nació Emmanuel. Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, nuestro Padre Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, deshizo las obras del diablo. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz por ti, por mí, y para salvarnos por nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. Y cuando Él estaba en esa cruz, mucha gente le gritaba: si eres el Hijo de Dios, sálvate. Mas Él oró y fue humilde y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entregó su espíritu, entregó su alma, su corazón al Padre y expiró. Y la Biblia dice que al tercer día Él resucitó. Pero la Biblia también nos dice y nos habla que cuando Él estuvo 3 días en la tumba, Él descendió a las profundidades del infierno, de la tierra, descendió al corazón de la tierra. Y la Biblia dice que le quitó las llaves a Satanás de la muerte, le quitó lo que le robó a Adán y a Eva. Y ahora el poder está y todo está en las manos de Dios. Y al tercer día Él salió y resucitó de entre los muertos. Y le dio instrucciones a sus discípulos, que son los apóstoles. El apóstol Pedro, el apóstol Santiago, el apóstol Tomás. A los apóstoles les dio instrucciones de que fueran y que llevaran este evangelio a todas las naciones de la tierra, pero primeramente a la casa de Israel, que predicaran a las casas de Israel. Pero Dios después, más adelante, levantó un hombre, a un varón. Ese varón se llamaba Saulo de Tarso, que antes perseguía a la iglesia y conocía la ley de Moisés, pero él perseguía a la iglesia de Cristo. Pero un día nuestro Padre Jesucristo se le apareció en la cruz se le apareció nuestro Padre Jesucristo y le dijo que Él era Jesús a quien Él perseguía. Y Saulo le decía: ¿quién eres, Señor? Él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él comprendió que Jesús era al que él había visto, que había sido crucificado en la cruz del Calvario, porque él lo había conocido, había escuchado de él, ¿verdad?
Entonces, Dios levantó al apóstol Pablo para que el evangelio del reino de Dios se extendiera a todas las naciones. Y hoy este evangelio es el que te estamos compartiendo a ti, amigo, a ti, amiga, a ti, hermano, hermana, en Cristo Jesús, espectadores de todo el mundo. Hoy es esta enseñanza, este evangelio, esta palabra que hoy te estamos compartiendo. Por eso el evangelio se ha extendido y va a llegar hasta el rincón de la tierra. Y todos sabrán que Jesús es el Hijo de Dios y que Él los ama y los quiere salvar. Pero ¿qué pasa? Satanás, el diablo, hoy en día también se está encargando de engañar al ser humano, de engañar al hombre, a la mujer, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a las autoridades, a los gobiernos. Los está engañando y los está induciendo a que se maten unos a otros, a una guerra, nación contra nación, pueblo contra pueblo, el padre contra los hijos contra el padre, la nuera contra la suegra contra las nueras, hermanos entre los hermanos se andan peleando, se andan matando, en los hogares, en las familias se andan matando, porque todo eso lo hace Satanás, el diablo, los demonios, para destruirte. La Biblia dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero más Dios vino para dar vida y para que la tengamos en abundancia. Te quiero llevar a esa cita que te acabo de compartir. Te la quiero comprobar con la Biblia para que no piensen que el hermano David Hernández Zavala la está hablando así porque sí. No, yo las comparto esa cita bíblica porque la he escudriñado, la he leído en la palabra de Dios y Dios me ha enseñado. Y Dios es bueno. Dice, mire, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón es el diablo. Él es el que hizo que pecara Adán y Eva en el huerto del Edén. Él hizo que pecara en el cielo la tercera parte de los ángeles, allá en el cielo, y pecaran y ofendieran a Dios, y por eso Dios los castigó a ellos y ya los condenó por la eternidad. Y ahorita los voy a llevar para allá. Y la Biblia dice que el ladrón no viene sino para hurtar. Hurtar es robar. Te roba la paz, te roba la felicidad, te roba el gozo, la alegría, la tranquilidad en tu trabajo, en tu familia, contigo mismo. Eso así empieza, te roba tus bendiciones, tu paz, tu tranquilidad, tu gozo. Pero te quiero llevar. Matar, es lo que hablábamos. Él se encarga que las personas se maten unas a otras. Ese es el trabajo de Satanás, el diablo, de matar. Él no quiere tu alma, Él no quiere tu vida, Él quiere tu mal, Él quiere matarte, matarme a mí, matarte a ti. Ese es el plan del enemigo. Matar los gobiernos, que este gobierno se mate con el otro gobierno, que este presidente se mate con otro presidente, nación con nación. O como lo que está aconteciendo en Rusia y Ucrania, como lo que ha acontecido en décadas pasadas, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y todo por tierras, todo por dinero, por poder. Y si nos damos cuenta, al final todo eso aquí se va a quedar. Tierras, propiedades, casas, carros, lujo, mansiones. Al final aquí se va a quedar en esta tierra, porque cuando partamos de esta tierra, el ser humano no se llevará nada. Lo único que se llevará el ser humano son sus obras, si fueron buenas o fueron malas, y dará cuenta ante el tribunal de nuestro Padre Jesucristo. Pero si muere en pecado, corre peligro. Pero si acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene esperanza
de que sus pecados le sean perdonados, de que nuestro Padre Jesucristo le dé vida eterna, salvación y perdone sus pecados. Ahora dice, y destruir, es lo que le explicaba hace un momento, se encarga de destruir el hogar, los matrimonios. Por eso hay muchos matrimonios destruidos, por eso hay muchos hogares, hijos, padres que están destruyéndose. Madre, hijas también se están destruyendo. Entonces, ese es el plan de Satanás. Ese es el plan del enemigo, destruirnos, matarnos, engañarnos, hacernos pecar contra Dios. Amigo, amiga, tú que me estás escuchando en esta hermosa hora, Dios te ama, Jesucristo quiere perdonar todos tus pecados. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, y te quiero llevar cuál es el final de Satanás y de los demonios a quien él engañó. Por eso tú no te dejes engañar por Satanás el diablo. No seas partícipe de todos esos pecados que él practica y comete. Él no tiene poder ni autoridad sobre tu vida ni sobre mi vida. Si tú rindes tu vida a Cristo, Cristo te da el poder y la autoridad para que tú venzas todos esos pecados y todas esas tentaciones. Y te quiero llevar a Apocalipsis 20 en el capítulo 10 y dice la palabra de Dios. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí la Biblia lo enseña la palabra de nuestro Padre Jesucristo. Mire, está claro, hermano, hermana, amigo, amiga, tú que me estás escuchando en esta linda hora, espectadores de todo el mundo. Yo sé que esta palabra va a llegar a sus vidas, a sus corazones. Aquí está clara la Biblia, habla clara la palabra de Dios. La Biblia dice, y el diablo que los engañaba. ¿A quién engañaba el diablo? El diablo primeramente engañó a los ángeles, que se trajo la tercera parte del cielo. Luego el diablo engañó a Adán y a Eva. Y luego el diablo ha estado engañando a la humanidad y incluso hasta en esta generación. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero miren, aquí está el futuro de Satanás, su lugar. Aquí está su lugar, donde va a ser su lugar de él. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado, escuchen bien, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El lago de fuego es el lugar, es el futuro de Satanás. Ahora, quiero regresar tantito rápidamente a Juan 10:10. Y decía Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y estas son las palabras de Jesucristo. Dice, mire, escuche y presten atención, amado hermano, amado amigo, amiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la promesa de Jesucristo para tu vida, para mi vida, para tu familia, para tu esposa, tu esposo, para tus hijos, para tu familia. Esa es la promesa de nuestro Padre Jesucristo. Y el futuro de Satanás, del diablo, es el lago de fuego y azufre, donde van a ser lanzados y serán atormentados día y noche, dice la Biblia, por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir? Que de ahí no saldrán nunca jamás. Por eso él se está encargando de engañar hoy en esta actualidad al hombre y a la mujer, y los está engañando y los está haciendo creer que no va a pasarles nada. Pero sí, amigo, si tú mueres en pecado, la Biblia dice y nos enseñó que el padre del pecado y el que pecó es Satanás, porque él pecó desde el principio. Él es el padre del pecado.
Entonces también te quiero leer Primera de Juan 3:8. Y la Biblia dice rápidamente en 3:8 de Primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo te ama, hermano, hermana, amigo, amiga, espectadores de todo el mundo que están escuchando este bonito video. Jesucristo te ama. Y vamos a leer San Juan 3:16. San Juan 3:16 dice la palabra de Dios rápidamente. Jesucristo te ama, amigo, amiga, hermano, hermana. Tú que me escuchas en esta hora, dice: de tal manera amó Dios al mundo. San Juan 3, versículo 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La luz es Jesucristo. La luz es Jesús de Nazaret. Si tú crees en Jesucristo, no eres condenado. Pero si no crees en Jesucristo y rechazas la salvación y lo rechazas a Él, ya has sido condenado. Porque tú estás llevando una vida de práctica de pecado y de cosas malas, que eso pertenece a Satanás. Y si tú te mueres en esa condición, irás a ese lugar que la Biblia acaba de mencionar en el libro de Apocalipsis, al lago de fuego que arde con azufre, y también serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dios no quiere que tú vayas a ese lugar. Dios no quiere que yo vaya a ese lugar. Y te quiero llevar a una cita más, aquí mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, 35-40. Dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Dice Jesús: aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el que envió a nuestro Padre Jesucristo a la tierra fue su Padre, Jehová Dios de los ejércitos. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Eso es lo que Dios te promete, que así como Él resucitó de entre los muertos y de la tumba se levantó en el tercer día, Él tiene el poder para resucitarte y levantarte de entre los muertos, porque esa es la promesa y la voluntad de nuestro Padre Dios, que Él nos resucite en el día postrero. Esa es la voluntad, esa es la promesa que Él nos da: vida eterna, paz, gozo, alegría, amor, perdón de nuestros pecados, salvación, esperanza, y fortalece nuestra fe y nuestra confianza en Él, que es nuestro Rey y Salvador. Y te quiero llevar y concluir con este capítulo de la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Quiero que veas, amigo,
amiga, tú que me estás escuchando, quiero que veas, hermano, hermana, el final de Satanás, de los demonios, y el final de todas aquellas personas que rechacen a Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, y que rechacen esta salvación tan grande, que es gratuita. Esta salvación es gratuita. Tú la puedes recibir en tu corazón por medio de la fe. Es por fe que tú creas. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Aquí la Biblia habla de ti, habla de mí y habla de todo el ser humano y toda la humanidad, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El mar, mucha gente ha muerto en el mar. Barcos se han hundido, aviones han caído allá, muchas personas han muerto en el mar. Y todos esos muertos, sus almas que están ahí en el mar, o sea, el mar entregará a esos muertos y los entregará a Dios para que sean juzgados en aquel día. Y todos los que mueren, que morimos en muerte natural, dice que, pero los que mueren en pecado, la muerte los entregará ante Dios para que sean juzgados los que mueren en pecado. Dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Por eso decíamos que de qué sirven las mansiones, las tierras, las riquezas. Sí sirven siempre y cuando estemos caminando conforme a la voluntad de Dios. Sí sirven, así sí. Pero si no está Cristo en nuestras vidas, son las obras, sean buenas o malas, las que nos van a juzgar. Y dice el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amigo, amiga, esto es preocupante. En verdad te digo que es preocupante, porque tú, amigo, amiga que me estás escuchando, hermano, hermana, si practican pecado, incluso estando dentro de la iglesia, en los caminos de Dios, y tienen un pie en el evangelio y un pie en el mundo, si mueren en pecado, en esa condición de pecado, corren peligro. También ustedes, amigos, amigas, corren peligro. Porque si tú no te hayas inscrito en el libro de la vida, vas a ser lanzado al lago de fuego juntamente con Satanás y los demonios. Ese lugar no fue creado para ti ni para mí. Ese lugar fue creado únicamente para Satanás, el diablo, el dragón, la serpiente antigua, el falso profeta y la bestia y los demonios. Para él fue creado ese lugar, no para el ser humano. Pero si el ser humano rechaza el evangelio de Jesucristo, rechaza la Biblia, la palabra de Dios, si lo rechaza, pues ¿dónde más encontrará salvación? ¿En dónde más pondrá su fe, su esperanza? Te quiero llevar al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, esto es para que tú tengas convicción y veas que todas las cosas están en la Biblia. Todas las cosas están en la palabra de Dios. Cualquier cosa está en la Biblia. Romanos 10, 9 dice, aquí está la promesa, que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo y tu nombre será escrito en el libro de la vida. Porque la Biblia dice en Apocalipsis 20:15 que el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Y cómo puedes tú, amigo, amiga, ser que tu nombre sea escrito en el libro de la vida? Aceptando a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, a través de una oración de fe que en esta hermosa hora vamos a hacer. Y dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es una promesa de Dios. Esa es la promesa que hoy nuestro Padre Jesucristo, el Hijo de Dios, te hace a ti, amigo, amiga, hermano, hermana. Tú que un día caminabas en los caminos de Dios y te apartaste, quizás por un pecado que cometiste, te sentiste culpable y no te sentiste digno y te sentiste rechazado. A ti también te hablo hoy a través de la palabra del Espíritu Santo. Jesucristo puede perdonar y cambiar tu vida. Vamos a hacer una oración y te quiero dirigir esta oración. Amén. La escribí aquí, te la quiero compartir. Dice, repite conmigo esta oración de fe para que aceptas y recibas a nuestro Señor y Jesucristo como tu Señor y Salvador. A nuestro Padre Jesucristo, lo recibas en tu corazón. Cierra tus ojos, alza tus dos manos al cielo, extendida así, de esta forma. Levanta tus dos manos al cielo, inclina tu cabeza y cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesucristo, creo en mi corazón, lo confieso con mi boca, que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres la verdad, que la Biblia es la verdad. Creo que el Evangelio es la verdad. Pero ahora yo quiero algo más. Quiero que entres a mi corazón. Como Señor, como mi Salvador, te recibo. Y renuncio a la idolatría. Renuncio a la brujería. Renuncio a todo pecado que me haya hecho pecar contra el cielo y contra ti. Renuncio al ocultismo, a los horóscopos y a todas las cosas que tienen que ver con el diablo. Renuncio a todas las cosas que tienen que ver con el diablo. A los libros mágicos, a las películas de terror. No quiero nada de Satanás. Yo solo quiero a Cristo. Yo solo quiero al Espíritu Santo. Yo solo quiero al Padre. Solo quiero a Dios, solo a Dios. Así que desde ahora en adelante soy libre por la sangre de Cristo, por la muerte de Cristo, porque el Espíritu Santo está en mí y porque tengo a Cristo en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados que contra ti he pecado, Padre Jehová Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Perdóname. Te abro la puerta de mi corazón, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Recíbeme y acéptame como tu Hijo. En el nombre de Jesús de Nazaret, te recibo como mi Padre en esta linda y hermosa hora. Amén y amén.
Dios te bendiga, amigo, amiga. Dios te bendiga, hermano, hermana, en esta hermosa hora. Te dejo en la presencia de nuestro Padre Jesucristo y Rey y Salvador. Sé bendecido por medio del Espíritu Santo. Se despide tu hermano en Cristo, David Hernández Zavala, Ministerio Evangelio del Reino de Dios. La paz de Jesucristo en sus corazones. Amén. Gloria a Dios.